Buenas noches, excelentísimo señor Presidente de la República, excelentísimos charlistas que nos acompañan, excelentísimos señores secretarios de Estado, que veo algunos presentes, sus secretarios, algunos embajadores nuestros en el exterior, y a todos ustedes muy buenas noches. Es un placer para nosotros hoy estar presente en esta puesta en circulación de este libro. Este es un libro que está siendo puesto a la disposición de ustedes de parte y con el patrocinio de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, con el apoyo del Polo Caribe del Instituto de las Américas, IDA, y el libro Los desafíos del desarrollo en América Latina, dinámicas socioeconómicas y políticas públicas, estará a cargo de su propio autor, la puesta en circulación. Luego habrá un debate con don Temo Montaz y Jean-Marc Liger. Este trabajo expone las dinámicas económicas y sociales que han venido tomando lugar en Latinoamérica y la diversidad y trayectorias nacionales, regionales, en fin, toda esa dinámica que viene ocurriendo antes y sobre todo a la luz ahora de esta crisis que viene afectando gran parte del mundo. Afortunadamente para nosotros, en América Latina un poco menos, pero no obstante, algo digno de estudiar. Como conferencista, les decía, tenemos a estos tres caballeros. Carlos Kennan, quien es una persona muy conocida para nosotros acá, es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble, vicepresidente del Institut des Amériques, IDA, y profesor en Ciencias Económicas en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, IHEAL, de la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle. También es especialista en macroeconomía de los países latinoamericanos, integración económica regional, relaciones económicas internacionales y relaciones de Europa y América Latina. Es miembro de varios consejos, grupos de investigación y revistas sobre la economía latinoamericana. Realizó actividades de peritaje y consultoría en varios bancos e instituciones, tal como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la Comisión Europea. Fue autor y editor de varias obras y recientemente el coordinador de los desafíos del desarrollo en América Latina, dinámicas socioeconómicas y políticas públicas. Luego, cuando toquen las otras intervenciones, haré las introducciones correspondientes. Con ustedes, don Carlos Kennan. Bien, buenas noches, excelentísimo señor presidente, Leonel Fernández, excelentísimos secretarios de Estado, miembros del cuerpo diplomático, académicos, amigos, todos. Es, como de costumbre, un gran placer estar aquí en República Dominicana y en particular en la Funglode, donde ya no sé, pero debe ser por lo menos 4 o 5 conferencias en las que he participado y no sé cuántos seminarios y demás en los que he intervenido con otros colegas, de modo que de alguna forma me siento en mi casa en esta institución y en este país. Suelen decir que en Estados Unidos cuando uno comienza una conferencia tiene que hacer una broma. Otros dicen que en Japón cuando uno inicia una conferencia pide disculpas, se excusa porque no está incompleto. Bueno, yo me voy a excusar porque no tengo ninguna broma y voy a comenzar directamente atacando el tema que nos convoca después de un día un poquito agitado, como aquella, estamos en el anochecer de un día agitado, como aquella canción de los Beatles, porque casi traspaso una puerta aquí, transparente casi, y me he golpeado un poco la nariz. Pero lo intentaré de nuevo mañana. Esta es la broma y la sorpresa que justamente la vida me ha dado hoy. Pues entonces, se trata de presentar este libro que es el fruto de un trabajo colectivo que hemos efectuado en Francia a partir de una demanda, de un pedido de la Agencia Francesa del Desarrollo, que como todos ustedes saben, está presente aquí en República Dominicana y ha a su vez acentuado su presentación en el resto de América Latina. Jean-Marc, por supuesto, hablará de ello, y que en ese proceso de acercamiento a América Latina, que es
sumamente interesante, auspicioso, en un momento, en un contexto en el que muchos hablan de un cierto distanciamiento o en todo caso de una intensificación de las relaciones entre Europa y América Latina, pues este es un aspecto muy positivo. En ese marco de ese proceso de interés creciente de la Agencia Francesa para el Desarrollo respecto de América Latina, nos pidieron al Instituto de las Américas hacer un estudio colectivo sobre distintas facetas, aspectos de los que hablaré enseguida, del desarrollo de América Latina. Ese fue un report que se hizo en el curso del año 2010 y que cuando se presentó a discusión con especialistas de la OECD, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias en Francia, pues suscitó un interés, por razones que voy a explicitar. No es que sea un trabajo genial, ni mucho menos, pero tiene una cierta especificidad que es la de considerar la problemática del desarrollo en función de los pedidos o la demanda precisa que nos hizo la Agencia Francesa para el Desarrollo, considerar las tendencias del desarrollo en América Latina desde un punto de vista pluridisciplinario. Es decir, integrando aspectos, por ejemplo, del análisis a partir de la ciencia política de los sistemas políticos, mirando las tendencias largas en el plano demográfico, estudiando la problemática de las infraestructuras o del medio ambiente a partir del enfoque de los geógrafos económicos. Esto es interesante, yo lo voy a subrayar en breve porque justamente, con toda modestia, es lo que nos ha sugerido la gente de diversas instituciones, de la CAF, de la CEPAL, cuando presentamos este libro el mes pasado en la Asamblea Anual del BID en Montevideo, por ejemplo, que por las formas de actuar de diversas instituciones e incluso de las universidades, que están a veces muy encasilladas desde el punto de vista disciplinario, no es fácil que haya estudios o informes que integren todos estos elementos. Bueno, por supuesto, tiene muchas fallas, muchas falencias, no se las diré, pero es un trabajo inacabado, incompleto, que además no cubre todos los elementos o todos los aspectos de la problemática latinoamericana. Es, como les decía, un trabajo pluridisciplinario destinado a mejorar la comprensión de las dinámicas socioeconómicas en América Latina por parte de la Agencia Francesa del Desarrollo, que supuso sobre todo un esfuerzo de síntesis para, sobre todo, tomar en cuenta los análisis existentes sobre la región en múltiples campos, pero a partir de una mirada europea y francesa, es decir, el grueso de los especialistas son especialistas franceses de problemas del desarrollo, de América Latina o del análisis comparativo de políticas públicas, por ejemplo, y cuando no son totalmente franceses son como yo, es decir, de origen latinoamericano, pero que lleva mucho tiempo trabajando en Europa. Entonces, esa mirada justamente tiene mucho que ver con eso de lo pluridisciplinario, de integrar diferentes facetas en el análisis. Digamos de entrada que el mensaje fundamental que se desprende del libro es que América Latina ha progresado en las últimas décadas. Es una visión bastante optimista, por supuesto moderadamente optimista porque hay problemas, pero que en lo político se ha consumado la transición democrática que justamente comenzó en los años 80 con el retorno a la democracia en muchos países del Cono Sur, que habían vivido tristemente recordadas dictaduras militares, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, pero también una transición democrática que se acentuó a partir de los procesos de retorno a la vida política pluralista, democrática en América Central. A su vez, en el plano económico, la región ha conocido un crecimiento vigoroso en los años 2000 y sobre todo una resistencia bastante clara, fuerte a la crisis económica internacional que Frédéric recordaba en su introducción. En el plano social, a su vez, en buena parte de la región, nuevas políticas sociales han aparecido con el objetivo en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, de lograr mayor equidad. Sin embargo, los desafíos son considerables y vamos a subrayar, obviamente, la importancia de esos desafíos porque nada más lejano de lo que es la preocupación de este libro y de lo que debe ser la preocupación de todos los que se interesan por la evolución de América Latina, que la de caer en una especie de autocomplacencia, pensando que todo está resuelto. Más aún, las evoluciones recientes de la crisis económica internacional, cierto desaceleramiento de la economía china, etcétera, dejan pensar que
las dificultades no han desaparecido, que el entorno internacional puede seguir siendo seguramente incierto e incluso quizás más hostil de lo que lo es actualmente, de modo tal que hay desafíos importantes derivados de esto y de obstáculos, de problemas endógenos al crecimiento que hay en la región. Por supuesto, hay una gran diversidad de situaciones subregionales o al interior de la región latinoamericana y nacionales. El trabajo, debemos decirlo, trata de dar una visión de conjunto de la región, pero se es consciente de que, bueno, una cosa es la problemática específica de países, los países de América Central, México y el Caribe, aunque algunos piensan que hay a su vez especificidades muy importantes entre estos tres subconjuntos que he mencionado. Por un lado, fuertemente ligados a las dinámicas económicas de Estados Unidos, respecto de la situación de América del Sur, que con una inserción internacional más diversificada está cada vez más vinculada en términos de mercados, de destino de sus exportaciones a Asia y sobre todo a China. Es decir, hay diversidades de esa naturaleza que no se nos escapan, pero que no son analizadas centralmente en este trabajo, esas diversidades que han permitido hablar algunos de One Region, Two Speeds, pero a su vez insistimos en el hecho de que hay algunos rasgos comunes que vamos a mencionar ahora y que a su vez la persistencia de importantes desafíos hace necesario profundizar el diagnóstico que se hace aquí y todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de las políticas públicas en algunos de los campos, por lo menos, que se abordan en el libro, porque justamente tampoco se aborda todo el conjunto de las políticas públicas, sobre todo las políticas económicas, macroeconómicas, las políticas sociales y algunos aspectos centrales de las políticas en materia de infraestructura. Todo esto puede contribuir, obviamente, a mejorar, o en todo caso, aporta un elemento al debate sobre la posibilidad de mejorar la calidad de las políticas públicas y es también un insumo importante para un banco de desarrollo como la AfD que nos ha pedido este estudio. Eso es lo interesante de esto, que se encuentran convergencias entre lo que son finalmente objetivos que pueden ser asumidos por las autoridades públicas con los objetivos específicos de un banco de desarrollo como la Agencia Francesa para el Desarrollo. En términos entonces generales, globales para el conjunto de la región, sin que se nos escape esta diversidad de situaciones que podremos ilustrar en la discusión, si eventualmente se plantea esto, pues identificamos en el trabajo, y esto está en la introducción general, 6 grandes características de la región latinoamericana. Esto es en términos entonces de diagnóstico. Primer elemento, una modernización económica desigual. Ya lo dijimos, la región conoce desde 2002-2003 un fuerte crecimiento y una reducción importante de su vulnerabilidad financiera externa en términos globales. Ha mostrado una gran resistencia, una buena resistencia a la crisis económica internacional, sobre todo en esa fase aguda que sucedió a la caída de Lehman Brothers y la posterior recesión global que se produjo. Y este proceso es, por supuesto, producto de evoluciones favorables del contexto internacional, sobre todo para los países exportadores netos de materias primas y sobre todo en América del Sur, pero en general la región conoció una dinámica favorable, gracias en parte a este contexto internacional favorable, pero también a cambios, a una adaptación en materia de política pública, donde se advierte claramente en los años 2000 un enfoque más pragmático, más flexible, sin cierto dogmatismo que prevaleció en los años 90, por ejemplo en materia de políticas cambiarias, etc. Y este contexto a su vez general no estaría completo si no mencionáramos 2 cosas importantes que han influido en la evolución económica global de la región. Por un lado, China y su creciente relacionamiento con la región, cambiante además. Por ejemplo, hasta hace 4 o 5 años era claro o era bastante común que se planteara que había 2 grandes subconjuntos en América Latina en cuanto a su relación con China. Uno que era el de América Central, Caribe, México, que tenía más bien relaciones de competencia con China,
en cuanto a la penetración de productos chinos en sus propios mercados y competencia también respecto de terceros mercados, sobre todo de Estados Unidos. Y de otro lado, América del Sur, para la cual justamente primaban relaciones de complementariedad entre esta subregión y China, debido a que justamente esta región es exportadora neta de materias primas y como todos sabemos, China ha emergido en los años 2000 como un gran importador neto, decisivo para la evolución de los mercados de materias primas, de acero, de soja, de petróleo, etc. Pues bien, esto ha evolucionado en los últimos tiempos y en realidad, por ejemplo, América del Sur no solo tiene esta complementariedad que yo mencionaba, pero también sufre cada vez más la competencia de productos chinos en sus propios mercados. Y China hoy día cuenta más como del lado importador para muchos países de América Latina y del sur que del lado de las exportaciones. También mencionamos la importancia de Brasil con su emergencia como actor global, y va más allá de esto de lo económico. Hablamos también de su rol creciente en la escena internacional, diplomática, etc. Pero bueno, estas evoluciones, que sobre todo tienen un signo positivo, coexisten con persistentes obstáculos. La volatilidad macroeconómica de la región persiste una importante heterogeneidad estructural, con zonas y espacios y sectores modernos, con capacidad de jugar un rol muy activo en la competición internacional, pero también sectores atrasados, que son justamente en muchos casos los que permiten la persistencia de un importante sector informal, esa tradicional heterogeneidad estructural de la que hablaban los autores cepalinos, no ha desaparecido, ha cambiado en sus formas en muchos campos, pero persiste fuertemente. Y justamente avanzar en la reducción de esa heterogeneidad estructural es uno de los desafíos fundamentales que se plantean en el mediano y en el largo plazo para la región en este plano. Segundo gran elemento, que podríamos llamar fortalezas y debilidades de los estados, que podríamos llamar creciente protagonismo de los estados, pero con gran situación de variación en sus características según los países, o, como dice un informe reciente de la OECD, que justamente tardíamente se presentó en París hace 2 o 3 días, y estuvimos allí como comentaristas respecto a la presentación de Mario Pezzini y de Rolando Avendaño, un retorno del Estado en muchos planos de la actividad, cuando se había replegado fuertemente, quizás excesivamente, en los años 90, pues esos estados latinoamericanos que tienen estas características, pues han avanzado en su profesionalización, en su modernización, pero a su vez están conformados por burocracias complejas que en más de una ocasión dificultan justamente los progresos, la rapidez de los trámites, etc. Pero sobre todo, esos estados tienen un punto débil fundamental, más allá de un protagonismo mayor en los últimos tiempos, que es una característica general de la región, su baja presión fiscal o su baja carga tributaria, como se la quiere llamar. Es decir, que la relación entre los impuestos e ingresos que percibe el Estado respecto del Producto Interno Bruto es muy baja, excesivamente baja, salvo excepciones, como son las de Brasil, que se sitúa en 35-36% de carga tributaria, lo cual está, sin embargo, en el nivel bajo de lo que son las características en ese plano de los países de la OECD. Y algunos han hecho un progreso interesante en el curso de los últimos años, como es Argentina, que ha pasado por arriba del 30%, pero por supuesto, allí también, como en el caso de Brasil, se plantea la calidad de la asignación de esos recursos. Entonces ahí tenemos un problema central sobre el cual voy a volver, el tema de la baja presión fiscal. Tercera característica fundamental, resumiendo los grandes elementos, digamos, de este trabajo, la importancia de las desigualdades, a pesar de que este signo característico de la región latinoamericana, campeón mundial de la desigualdad a nivel internacional, este rasgo estructural, que está ligado también a la persistencia de altos índices de pobreza e indigencia, pues bien, aquí en este plano ha habido progresos importantes en los últimos años, ligados a evoluciones positivas desde el punto de vista de la política pública social, con las transferencias directas condicionadas, con diversos aspectos de la evolución de la política social que voy a evocar en un instante, pero también ligados al crecimiento económico, al progreso del empleo en muchos países, que obviamente contribuye también a esto, o a políticas específicas, por ejemplo la política del salario mínimo en Brasil, que ha jugado un rol importante también. En este campo,
mencionamos la importancia de las clases medias que se han fortalecido en la región en los últimos tiempos, en términos generales, a pesar de sus fragilidades. Pero lo interesante del asunto es que han resistido a numerosas crisis y se han recompuesto. Es un sector, como decíamos, que se refuerza y que, como diversos análisis en los últimos tiempos lo han subrayado, pues es primordial desde el punto de vista de las políticas de desarrollo. De ensanchar las clases medias, pues ayuda a la cohesión social y a su vez estas clases medias son un reservorio muy importante de innovación, de progreso en todos los campos. Cuarta característica fundamental es que la región conoce cambios demográficos importantes y una creciente diversidad en la percepción, en la consideración de sus poblaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que este continente, que es relativamente poco poblado, pues una buena parte de los países de esta región se caracterizan por un proceso avanzado de transición demográfica, a pesar de que hay otros, generalmente muy pobres, que están en un estadio inicial, y esa transición demográfica se ha traducido en un dividendo demográfico que ha hecho que efectivamente se reduzca la relación de dependencia y que esos cambios, a su vez, como el hecho de que la población entonces crece menos rápidamente, a crecimiento similar del Producto Bruto Interno, pues da mecánicamente un aumento del ingreso per cápita. Tiende el hecho de que esta transición demográfica se consolide a atenuar en parte los problemas de las grandes ciudades. No estamos en la fase donde las ciudades pasan de 1 a 2 en términos de población. Esto no significa minimizar los problemas de las grandes ciudades, porque el stock de problemas acumulados es muy elevado, pero puede hacer más manejable algunas cuestiones. Sin embargo, esa transición demográfica que implica una perspectiva de envejecimiento de la población plantea problemas y justamente señalamos en el trabajo esos problemas están poco tratados todavía en la región. ¿Qué va a plantear la problemática del envejecimiento poblacional y cómo abordarla? Y decimos que junto con estos elementos fundamentales de la evolución demográfica de largo plazo, hay que considerar, cuando uno habla de población, que es el factor productivo fundamental, finalmente, para el desarrollo económico, pues hay que considerar la creciente reivindicación de identidades que durante mucho tiempo fueron estigmatizadas y que son integradas en los procesos de desarrollo, sobre todo, como ustedes saben, en el caso de algunos países andinos o en el caso, no sin dificultades, de países también de América Central. Quinta característica que menciono rápidamente, el medio ambiente, que mencionamos, hay un capítulo extenso sobre este tema, es un capital a preservar, pero al mismo tiempo a valorizar. No podíamos no tomar en cuenta esta cuestión, justamente hablamos de las desigualdades como una característica de la región. Otra característica fundamental, su riqueza extraordinaria en materia de recursos naturales, y en ese plano, justamente, esta región, que tiene una gran diversidad, una dotación singular, se plantea de manera aguda cómo utilizar esto en la perspectiva del desarrollo, sabiendo que el crecimiento tiene efectos nocivos sobre el medio ambiente en muchos campos, degradación de tierras, contaminación del aire, de los ríos, pérdida de biodiversidad, y que justamente de lo que se trata es de compatibilizar justamente el crecimiento económico con la protección medioambiental. Aquí subrayamos que hay una creciente presión ciudadana sobre los estados en estos planos, pero que es un desafío nuevo para la acción pública, frente al cual todavía se está en los primeros pasos de abordaje de la cuestión. Por último, sexto y último punto, la región es una región democrática. Esto a diferencia de otras regiones del mundo en desarrollo y emergente, que tiene a su vez una larga tradición democrática. Recordamos en el trabajo que hubo profundos debates en el siglo XIX sobre el devenir democrático latinoamericano, como no lo ha habido en otras regiones del mundo, en diversos países de la región. Esta transición democrática que se dio tras las dictaduras de los años 70, a su vez, ha producido avances positivos, interesantes, sobre nuevas formas de constitucionalismo, diversidad de abordaje de los problemas de violaciones de los derechos humanos, según las características propias de cada país. Pero a su vez, desde este punto de vista, la región sigue estando caracterizada por un marcado presidencialismo, variable según la región y el país, que es, sin embargo, atenuado por la alternancia en el Poder Ejecutivo. Esto no significa que veamos negativamente el hecho de que haya regímenes presidenciales, pero en el trabajo
se subraya los problemas que plantea en muchos países el hiperpresidencialismo, ligado a viejas tradiciones de caudillismo, etcétera, que aún persisten en la región, junto con avances significativos en los procesos de democratización ligados a la descentralización, al incremento de la participación ciudadana en muchos países, pero con un bemol muy importante, que es que hay peligros y amenazas respecto de esta democracia, respecto de los estados, que tienen que ver con la corrupción y sobre todo con la penetración de los estados en algunos casos por mafias, sobre todo las mafias del narcotráfico, que son, como ustedes saben, tienen un gran peso en algunos países de la región. Algunos elementos de las pistas para la acción que se derivan de este diagnóstico y del análisis que está planteado en el libro. Bueno, subrayamos que es un punto fundamental atacar el déficit aún existente en materia de legitimidad del Estado. Esta dificultad de legitimidad del Estado, a su vez, tiene que ver con un déficit en materia de eficacia de las políticas públicas en muchos casos. Yves Surel, que es el autor especialista del problema de políticas públicas en términos generales en Europa y en algunas zonas del mundo emergente, subraya, considerando de manera comparativa América Latina respecto de otras zonas del mundo, que América Latina se caracteriza por un proceso híbrido de elaboración de las políticas públicas, donde juegan un rol diferente según los países, los factores y determinantes endógenos respecto de las proposiciones, las modas internacionales existentes. Hemos visto esto, por ejemplo, en los años 90, digamos, consenso de Washington, había un peso muy fuerte de esos factores internacionales. La región ha ido hacia un equilibrio mucho mayor entre esas tendencias internacionales y los determinantes nacionales, pero persiste un proceso de politización y de personalización fuerte de las políticas públicas, un proceso de partidización, de alguna manera, y un déficit en materia de políticas de Estado, consensuadas por el conjunto de la sociedad, lo cual no quiere decir que no haya juego democrático y que efectivamente no haya diversidad, si no, no tendría sentido que haya elecciones, pero sobre todo se subraya esta dificultad en términos de excesiva politización o excesiva personalización. Se subraya también la importancia de la descentralización como un factor que hay que sostener, reforzar, con la idea de que han aparecido algunos gobiernos, muchos gobiernos locales o regionales emergentes, no solo por la importancia de sus datos económicos, porque sean zonas pujantes de gran peso económico, sino en muchos casos por sus especificidades en términos de gobernanza. Tenemos muchos casos por ejemplo, las famosas gestiones Antanas Mockus en Colombia, no es porque Bogotá sea una capital más importante que tal o cual otra capital en América Latina, sino que se han introducido elementos novedosos en términos de participación ciudadana, de organización, de una serie de factores de la vida urbana. Segundo punto, que tiene que ver con ese déficit de legitimidad del Estado, identificamos como una cuestión fundamental en términos de pistas para la acción, una insuficiencia general en materia de reformas fiscales. Hay que ir mucho más lejos en ese plano, porque esto está ligado a la baja carga tributaria, la baja carga fiscal, que inhabilita la posibilidad de luchar firmemente contra las desigualdades y las disparidades. Estas reformas fiscales implican una renovación en la estructura y un incremento de los ingresos fiscales. En otras palabras, todos los estudios que se citan allí, que recordamos en los trabajos estos recientes de la OECD que mencionaba de la discusión de hace unos días, subrayan que en términos comparativos internacionales la región latinoamericana está muy por detrás en términos de cobro de impuestos directos sobre las personas. Es un tema fundamental que hace la estructura regresiva de la cuestión impositiva. Obviamente no es fácil revertir esta situación, sobre todo que implica avanzar en términos de legitimación de la acción del Estado en muchos campos, educación, salud, etcétera, y de esta forma ir progresivamente convenciendo a sectores de la vida social, muchos de ellos ligados a esta clase media, media alta, etcétera, de que hay que pagar más impuestos. Muy importante y analizado en detalle el tema de las transferencias directas condicionadas, donde se subraya que su efecto político va más allá, en muchos casos, más allá de su importancia financiera, y el hecho de que hay que proseguir en la perspectiva de avanzar hacia sistemas más integrados de protección social. Varios países de la región han
de alguna manera corregido, entre comillas, sus reformas de los años 80 o 90 en términos de privatización de la protección social, integrando pilares solidarios, no contributivos, para justamente enfrentar esta problemática. Vamos a acelerar para decirles que en este tema de las pistas para la acción le damos mucha importancia a lo que se hace en el campo del desarrollo de las infraestructuras, que son claves para incrementar el crecimiento potencial. La región todavía, y esto es un tema que toma una particular relevancia hoy día en Europa, cuando se están cortando gastos públicos en muchos campos y hay una caída de la inversión y hay problemas en ese plano, derivados del modo de abordaje de la crisis actual, es importante señalarles que la región latinoamericana todavía está pagando las huellas de la década perdida en términos de inversión no realizada en aquel periodo. Por ejemplo, los problemas que aún persisten o son muy importantes en el caso de Brasil y que constituyen un hándicap para el crecimiento económico en términos de infraestructura portuaria, rutas, etc., pues este tema es central que se ataque como es debido, como una prioridad en la acción. Nosotros en ese trabajo se concentra la mirada, por cierto también elaborada por una gran especialista del tema de las infraestructuras urbanas, Catherine Paquet, sobre el tema de las infraestructuras en el campo urbano. Y se subrayan algunas características y objetivos de la acción pública en ese plano: la movilidad intraurbana, la vivienda y el hábitat, y la reconquista urbana, la recomposición de centros históricos, etcétera, constituyen elementos centrales de la acción pública en este terreno. Por supuesto, en el plano de la problemática medioambiental, también se subrayan algunas de las pistas fundamentales que deben guiar la acción. Ahí hay mucho por hacer. Hay una institucionalidad que debe desarrollarse para justamente dotar a los estados de capacidad de acción en ese plano. Es, por cierto, un tema en el que hay conflictos socioambientales crecientes, lo cual no es necesariamente malo, quiere decir que hay una toma de conciencia, hay los diversos sectores que se movilizan, el grado de sensibilización progresa, pero como dijimos, se está aún en los inicios de un vasto campo de acción que debe incluir temas como el vínculo entre condiciones medioambientales y pobreza, espacios rurales y el ordenamiento territorial. En términos de políticas públicas, algunas ideas para cerrar en tres niveles: a nivel de las políticas de protección social, a nivel de la inversión urbana y a nivel de las políticas macroeconómicas y de desarrollo. A nivel de la protección social, bueno, es una constatación que se hace claramente allí en el capítulo que elabora Benedicto Baduel, que los sistemas latinoamericanos enfrentan persistentes problemas de cobertura y de financiamiento, y que la gran cuestión que se plantea en los próximos años es cómo asegurar el financiamiento de los sistemas en un contexto de consolidación de esos pilares solidarios, o sea, no contributivos, lo cual supone que una gestión de las finanzas públicas capaz de permitir que esto ocurra. Debe aún avanzarse mucho más en ese plano de la integración de los diferentes pilares y programas sociales. Hay toda una cuestión planteada con las transferencias directas condicionadas. ¿Hasta dónde hay que ir con eso? ¿Cuándo se terminan? ¿Cuál es, de alguna manera, el criterio de éxito? Sabiendo que en realidad se han planteado, en muchos casos, condicionadas a la educación de los niños con una perspectiva finalmente intergeneracional, que lo cual quiere decir que están allí para quedarse por un tiempo, pero cómo evolucionará este tema es una cuestión fundamental. Y sobre todo que las políticas de protección social deben conectar cada vez más con las políticas fiscales y laborales, porque indudablemente mientras persista un mercado de trabajo con una fuerte presencia del sector informal, trabajadores independientes que no cotizan de manera permanente a los sistemas de protección social, este problema de déficit de cobertura, por ejemplo, de los sistemas de protección social va a persistir. Dos o tres ideas sobre las políticas de inversión urbana. Se subraya allí que los temas a privilegiar son el transporte público y la movilidad, la vivienda social, dijimos, la regeneración urbana, los servicios urbanos esenciales. Se señala la importancia de promover una diversidad de opciones en materia de inversión urbana, los modelos y las modas que suele haber en este campo, Transmilenio, no, etcétera, hay que mirarlas con mucho cuidado y, en función de las propias características de cada ciudad, abordar lo que debe ser una respuesta adecuada, y que, a su vez, deben propiciarse sinergias entre las políticas implementadas y las inversiones realizadas a nivel urbano como regional. Es decir, que es imposible pensar solo en la ciudad de Buenos Aires sin ver
el conurbano o lo mismo en relación a otras grandes capitales, por ejemplo, para abordar la problemática de la inversión urbana. No siempre es fácil esto por razones políticas de diferentes partidos y demás, lo cual reenvía a este tema que hemos planteado de ciertos niveles de política de Estado, que en algunos casos están dando a veces a nivel de política de Estado provinciales o estaduales. Lo hemos visto en algunos ejemplos que están en el libro. Finalmente, en cuanto a los desafíos de las políticas públicas, les mencioné que se planteaban desafíos importantes a nivel de las políticas macroeconómicas y de desarrollo. El tema central que resulta del trabajo es que hay que favorecer la formulación de políticas macroeconómicas articuladas a políticas estructurales orientadas hacia el desarrollo. Esto quiere decir que, junto con la persistente necesidad de reducir el grado de volatilidad macroeconómica que sigue existiendo en la región, producto de diversas características estructurales, fuerte dependencia respecto de los términos del intercambio, positiva o negativa, etc., hay que incrementar la productividad, lo cual supone que hay que atacar, desde el punto de vista estructural, los factores que la afectan, insuficiencias en la educación, bajo crédito que obstaculiza la inversión, la propia importancia del sector informal. Hay que incrementar la innovación y favorecer la diversificación del aparato productivo. Gran problema, sobre todo en las economías justamente que han beneficiado del boom de las materias primas en América del Sur, porque ahí se afrontan una lógica rentista, de beneficiar de esas rentas extraordinarias a nivel internacional, con el objetivo de promover una cierta diversificación productiva indispensable para el empleo, porque esos sectores rentistas, exportadores, generalmente son poco absorbedores de mano de obra. Entonces, este tema entonces, de la innovación es fundamental para favorecer la diversificación del aparato productivo. La región está muy por debajo. Muchos de ustedes aquí saben que investigación y desarrollo sobre producto es 0.5% para el conjunto de la región, que el mejor de la región, que es Brasil, tiene 1 punto nada más sobre el producto, y que a su vez hay poca investigación y desarrollo en el sector o del sector privado, y que está lejos de los cánones o los niveles de los países desarrollados o de los países emergentes de Asia. Y por último, de que hay que fortalecer, reforzar el ahorro doméstico y la inversión productiva, que aún es insuficiente para sostener una tasa de crecimiento regional que podría instalarse alrededor del 5 a 6% por año para el conjunto de la región. La región no logra hacer eso, lo puede hacer como fue en 2010, como rebote, después de la cuasi recesión, si dejamos de lado México, que tuvo la región en el 2009, pero no logra hacerlo de manera sostenida, sin crear problemas justamente de cuellos de botella, tensiones inflacionarias, más allá de un año. Estas son las ideas centrales que están planteadas en el libro. Repito, es un libro inacabado, que pensamos mejorar probablemente con una segunda edición, para la cual estamos empezando a reflexionar. No necesariamente una edición corregida y aumentada, puede haber capítulos que no estén, otros que se agreguen. En todo caso, ese es el interés también de tomar en cuenta sus opiniones, sus observaciones, sus críticas, para enriquecer, mejorar, si fuera posible, este trabajo. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Realmente, a medida que iba hablando, pues me iban surgiendo inquietudes y muchas interrogantes, porque es un trabajo, es en sí un desafío tratar de ver una región con tanta diversidad, porque cuando hablamos el mismo idioma, tenemos culturas similares. Desde el punto de vista psicográfico, somos como 7 regiones diferentes, y a nivel pues, de cada nación, hay incluso dentro de cada nación regiones diferentes, y tratar de verlo todo es tremendo desafío. Pero yo no estoy aquí para comentar, ni para preguntar. Tenemos a seguidas ya para continuar y para complementar la presentación a forma de comentario, debate, como él quiera, don Temístocles Montaz, quien ha sido profesor universitario y es un político dominicano conocido por todos nosotros, autor de varios libros relacionados con el sector eléctrico y diversas obras sobre la política y la economía en la República Dominicana. Don Temístocles Montaz es doctor en Ingeniería Industrial y ha desempeñado diversas funciones dentro del sector privado de la República Dominicana y público. Desde el año 2000 hasta el año 2004 fue nuestro director ejecutivo aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es un funcionario, como decía, gubernamental de amplia trayectoria. Ocupó el cargo de administrador de la actual Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales entre 1996 al 1998. En el 1998 fue designado como secretario técnico de la presidencia hasta el año 2000, desempeñando un papel protagónico
en el área económica y financiera en aquel entonces. En agosto del año 2004 fue designado por segunda vez como secretario técnico de la presidencia bajo el nuevo gobierno del PLD, y desde el año 2007, aunque era el mismo cargo, cambió el título a el cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Además, es una persona que, por los conocimientos que tengo de él, también es un experto en el área de comercio internacional, finanzas, tiene libros sobre la crisis económica y ha viajado por todo el mundo, pero sobre todo es un gran conocedor de todo lo que viene sucediendo en la política y la economía de América Latina. Y por eso nos interesa mucho oír a don Temístocles Mostazo. Un aplauso para él, por favor. Honorable señor presidente de la República, distinguidos panelistas, señoras y señores. Tengo que empezar diciendo que el libro prácticamente lo recibí en el día de hoy. Le pasé una mirada rápida, vi los temas, y se me ocurrió hacer algunos comentarios que me parecen pertinentes, que posiblemente estén abordados en el libro, pero que de cara a la presentación creo que es importante que la veamos aquí en esta noche. Una de las cosas que llama poderosamente la atención de América Latina es que, a pesar de que a lo largo de los últimos años, pero muy específicamente entre el 2003 y el 2008, el desempeño económico fue excelente. Cuando uno analiza a la América Latina en términos de su desempeño económico en el largo plazo, la situación no es como para que uno se sienta optimista. O sea, América Latina, en vez de converger con el país que tenemos al lado, a Estados Unidos, o sea, la región, en vez de converger con los Estados Unidos, lo que ha venido a lo largo de los últimos 60 años es alejándose de los Estados Unidos. O sea, en vez de converger, lo que hay es una situación de divergencia con los Estados Unidos. Por ejemplo, en el año de 1950, para no irme muy lejos, pudiera haber tomado inclusive el año de 1980, donde la situación era mucho más dramática, la producción per cápita de América Latina equivalía alrededor del 27% de la producción per cápita de los Estados Unidos. Eso era en el año de 1950. En el año de 1980 eso llegó a casi el 30%, o sea, la producción per cápita en América Latina llegó a ser cercana al 30% de la producción per cápita en los Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2008 eso había caído alrededor del 22%. O sea, en vez de acercarnos a los Estados Unidos, lo que tendemos en el largo plazo es alejarnos de los Estados Unidos. Ojalá que esa tendencia que se inició en el año 2008 se pueda mantener en el tiempo, para que esa reversión que comenzó a producirse fundamentalmente a partir del año 2003 se pueda sostener. Ahora, llama poderosamente la atención, por ejemplo, para poder explicar el porqué de esta divergencia, que hay dos países en donde esto ha sido dramático. El primero es Venezuela. Venezuela, en el año de 1950, la producción per cápita de Venezuela representaba alrededor del 76% de la producción per cápita de los Estados Unidos. Ahora, en el año 2011, la producción per cápita de Venezuela es apenas un 27% de la producción per cápita de los Estados Unidos. O sea, en el año de 1950 era más de un 75%, ahora alrededor de un 28%. Y el otro país es Argentina, que también en el año de 1950 tenía una producción per cápita equivalente al 52% de la producción per cápita de los Estados Unidos, ahora alrededor del 32%. O sea, son dos países que claramente tienen una tendencia a alejarse de los Estados Unidos en términos de producción per cápita. Cuando esto lo vemos en el caso de Colombia y México,
Y he tomado estos países porque son los que ustedes mencionan en el libro. Cuando vemos a Colombia y a México, lo que notamos en el tiempo es que hay un estancamiento. O sea, prácticamente México en el año de 1950, la producción per cápita mexicana era equivalente al 25% de la producción per cápita de los Estados Unidos. En el 2011 prácticamente 26%. O sea, no ha habido cambio. Colombia, más o menos era un 23%, en el 2011 un 24%. O sea, no se puede decir que diverge, pero tampoco converge. O sea, hay un estancamiento. Solo hay 4 países en América Latina que en el largo plazo no han tendido a alejarse de los Estados Unidos. El más destacable es Chile. Chile, en el año de 1950, su producción per cápita rondaba más o menos el 37% de la producción per cápita de los Estados Unidos. Ahora está más o menos en un 44% de la producción per cápita. O sea, en vez de alejarse, se ha tendido a acercar. El otro país es Brasil, que en el año de 1950 tenía una producción per cápita que se aproximaba más o menos al 19% de la de los Estados Unidos y ahora se aproxima al 24%. O sea, no es que tampoco se ha acercado demasiado, pero no se ha alejado y hay una cierta tendencia a la convergencia. El otro país es Costa Rica, que tiene una producción per cápita en el año 50 de alrededor del 23% y que ahora la tiene por encima del 26%. Y el otro país es la República Dominicana. La República Dominicana, en el año de 1950, la producción per cápita era alrededor de un 10% de la producción per cápita de los Estados Unidos. Ahora alrededor de un 17% de la producción per cápita de los Estados Unidos. O sea, obviamente, como han sido los países grandes como México, Argentina, y no he mencionado otros países que por lo general tienden a diverger, por eso en el largo plazo la región, en vez de acercarse a los Estados Unidos, ha tendido a alejarse de los Estados Unidos, con las excepciones de las que yo he hecho referencia. Una de las cosas que uno observa cuando uno analiza el comportamiento de nuestras economías es que obviamente comparado con los Estados Unidos, solo Chile, República Dominicana y Brasil y Costa Rica muestran una tasa de crecimiento de la productividad laboral por encima de la de los Estados Unidos. O sea, Chile, Dominicana, Brasil y Costa Rica muestran una tasa de crecimiento de la productividad laboral por encima de la de los Estados Unidos. México por debajo, Argentina por debajo y Venezuela es un asunto que realmente es motivo de preocupación porque a veces uno no le encuentra obviamente explicación a esta situación. Bueno, pero una de las cosas que llama poderosamente la atención cuando uno analiza el caso de América Latina, viéndolo en términos de si es posible que esa situación de reversión que se inició en el año 2013 pueda mantener, es que América Latina es un continente en sentido general donde hay un bajo ahorro. Y por tanto, si el ahorro es bajo, la inversión es baja. Porque si usted quiere invertir, usted tiene que ahorrar. Resulta que en el periodo que viene de 1980 al 2011, la tasa de ahorro en América Latina fue del 20.8% del Producto Interno Bruto. La inversión apenas 21.2% del Producto Interno Bruto. Esto lo traigo a colación, ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en algún momento la Comisión Económica para América Latina estableció que si nosotros queríamos lograr niveles de crecimiento sostenible de un 6% todos los años, que era lo que se entendía correcto para poder afrontar los problemas de la pobreza y la desigualdad en el continente, teníamos que lograr por lo menos niveles de inversión del orden del 26% del Producto Interno Bruto todos los años. Pero resulta que el promedio de la región en los últimos años, los últimos 11 años, ha sido apenas de un 21.2% del Producto Interno Bruto.
De manera que si lo vemos entonces en función de lo que puede ocurrir en el futuro, si no se logra producir un cambio en esta situación, es muy difícil pensar que América Latina podrá crecer a las tasas de crecimiento a las que yo he hecho referencia. Para que ustedes tengan una idea de la diferencia con los países de Asia en desarrollo, y no me refiero solo a China, sino a los países de Asia en desarrollo. En los países de Asia en desarrollo, la tasa de ahorro es del orden del 39.1% del Producto Interno Bruto. 39.1%. Ese fue el promedio entre el año 2000 y el año 2011. En esos 11 años, esa región acumuló ahorro en términos promedio equivalente al 39.1% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto invirtió? El 35.6%. Por eso es que Asia es un país que ahorra. Porque fíjense, ahorró el 39.1% e invirtió el 35.6%. Por eso es que China le está apretando a todo el mundo. Porque China, inclusive, está invirtiendo muy por debajo de lo que está ahorrando. Y por eso le puede prestar a los Estados Unidos. Ahora, nosotros no podemos, obviamente, asumir que podemos prestar en un contexto en donde la tasa de ahorro son del 20% y la inversión es del 21.2%. De manera que para que podamos entender lo que está ocurriendo en Asia, por ejemplo, China, creciendo desde el año de 1978 a una tasa cercana al 10% todos los años, tiene que ver con ese alto nivel de inversión que se produce en ese país todos los años. Entonces, ese es un tema medular que hay que afrontar en América Latina. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la baja tasa de ahorro que se produce en la región? Ahora, cuando uno ve esto, uno tiene obviamente también la tendencia a pensar que el asunto es grave porque siempre decimos que también el continente es un continente donde la presión tributaria es baja. Ustedes lo dicen en el trabajo. Pero hoy, revisando la última información del Fondo Monetario Internacional, la última perspectivas económicas que ellos acaban de publicar ahora para el mes de abril, uno se encuentra que ya en América Latina hay países que tienen niveles de gasto público prácticamente casi idénticos a muchos países de Europa. Por ejemplo, tú lo mencionabas, pero mencionaste dos, pero no son dos, son más. Argentina, por ejemplo, para este año, el gasto primario, o sea, no incluye ahí el pago de intereses de la deuda, Argentina está gastando el 36.6% del Producto Interno Bruto. Eso es casi lo que está gastando España. O sea, es un nivel de gasto público equivalente al de cualquier país desarrollado. Es más, posiblemente mayor que Corea del Sur y que algunos otros países. Brasil, el gasto primario de Brasil este año, sin incluir pago de intereses, 33.2% del Producto Interno Bruto. Bolivia, 34.3% del Producto Interno Bruto. Ecuador, impresionante, 41.5% del Producto Interno Bruto. Y obviamente nos encontramos con países en donde los niveles de gasto público no llegan. Por ejemplo, en la República Dominicana, el gasto público apenas llega al 16% del Producto Interno Bruto. O sea, si ustedes lo comparan con Argentina, que es un 36.6%, hay una diferencia del cielo a la tierra entre el gasto público aquí y el gasto público en Argentina. El Salvador es de 18.8%, el de Costa Rica es de 16.4%, muy próximo al nuestro, el de Guatemala de 12.5% del Producto Interno Bruto, Jamaica 21.8%, Costa Rica tiene Colombia tiene un 25.7%. Lo que quiero llamar la atención es de que a pesar de que siempre, o sea, se ha convertido en un lugar común hablar de la baja presión tributaria en América Latina, ya cuando hablamos de gasto público en América Latina, hay una importante cantidad de países que tienen gasto público propio de países desarrollados. Ahora, esto introduce un elemento también de preocupación, porque se ha entendido siempre que el gasto público en los países desarrollados, que es alto, juega una función redistribuidora. O sea, lo que se entiende es
que en Francia, por ejemplo, el gasto público te representa el 55% del Producto Interno Bruto. Pero que ese nivel de gasto público tan alto tiene que ver mucho con el hecho de que en Francia hay una verdadera seguridad social. Alrededor posiblemente del 20 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto, de ese 55% se destina a la seguridad social. Pero eso asegura, hay protección social para los franceses como consecuencia de esa situación. Y eso en gran medida explica el por qué Francia, Alemania, Inglaterra, España, con todos los problemas que están confrontando, son todavía hoy sociedades que se pueden considerar como cohesionadas. Sociedades cohesionadas. ¿Por qué? Porque han contribuido, sobre la base de poner en marcha políticas sociales progresivas, a integrar a los sectores más pobres de la población en la sociedad. Y por tanto son gente que esos sectores se sienten incluidos, se sienten parte de la sociedad. Menciono esto porque a pesar de que en nuestros países ya hay, o en nuestra región ya hay países que tienen niveles de gasto público tan altos como la de cualquier país desarrollado, el problema sigue siendo que en esos países no hay cohesión social. O sea, sigue habiendo serios problemas de cohesión social. El ejemplo es Brasil, con todos los avances que hubo con Lula durante su gestión gubernamental, donde hubo una reducción importante de los niveles de pobreza. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Posiblemente, después de Colombia, es el país más desigual de América Latina, con todo y ese alto nivel de gasto público, lo que también pone de manifiesto que hay que sentarse a evaluar por qué se da esa situación en Brasil. ¿Por qué? Y con todo y que Brasil tiene niveles de gasto público propio de un país desarrollado, ¿por qué en Brasil hay tanta desigualdad social? Y lo mismo que Argentina. Niveles de gasto público propio de un país desarrollado. Bolivia, niveles de gasto público propio de un país desarrollado. Y sin embargo, los niveles de desigualdad son más altos inclusive que en la República Dominicana, que no tiene los niveles de gasto público que tienen esos países. Yo creo que es un elemento muy importante que hay que sentarse a evaluar. Yo recuerdo que en una ocasión estuvo aquí este sociólogo francés, presidente, que nos visitó en la fundación cuando estábamos allá, estábamos en el otro edificio, Alain Touraine, que venía de Brasil. Y yo le hice la pregunta, explíqueme por qué razón, si la justificación del alto nivel de gasto público en Europa se explica por el hecho de que ha sido un factor cohesionador de la sociedad, ¿por qué eso no se ha logrado en Brasil? Y le confieso que no me llegó la respuesta. Y no le he encontrado todavía respuesta a esa situación. Entonces yo creo que eso es un elemento sumamente importante. Ahora, el otro elemento que preocupa, que tiene que ver con el trabajo de ustedes, porque tampoco no me quiero extender demasiado, es que ya con esos niveles de gasto público que hay en América Latina también se ha convertido en una región en donde la inversión en educación es importante. Argentina ya está invirtiendo más del 5% del Producto Interno Bruto en educación. Brasil por igual. Bolivia, el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Chile, por encima del 4%, Colombia por encima del 4%, Costa Rica el 6.3% del Producto Interno Bruto. O sea, se está destinando una cantidad importante de recursos a la educación. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí viene el planteamiento que en forma reiterada ha hecho el presidente de la República. Sí, es verdad, es importante que se destinen estos niveles a la educación, es importante que se destinen más recursos a la educación. Pero el problema es que con todo y eso, que son niveles de gasto en educación propio de cualquier país desarrollado, la educación en América Latina está en el suelo. Ningún país de América Latina compite en las pruebas internacionales de la OCDE, la prueba PISA, ninguno logra colocarse a nivel, ya no de los estudiantes de China, de Singapur, ya no a nivel de los estudiantes de Shanghái, ya no a nivel de los estudiantes de Taiwán, no a nivel de los estudiantes de Hong Kong, no a nivel de los estudiantes de Europa Oriental. Con todo y que ya en América Latina desde hace muchos años, porque este no es un dato de ahora, es un dato de hace muchos años, se viene destinando más de un 4% del Producto Interno Bruto
a la educación. Lo que debe conducirnos a nosotros ahora en este momento en que nos estamos preparando para destinarle el 4% de la educación, el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, a que tratemos de ver de qué manera vamos a hacer que real y efectivamente eso se revierte en una educación de calidad, porque el grave problema hoy en América Latina es que no tenemos educación de calidad y por eso no podemos competir en ninguna de las pruebas que se están celebrando a nivel de la OCDE, las pruebas PISA a nivel internacional. El otro elemento importante, para no extenderme demasiado porque no me pusieron aquí a dar una conferencia, tiene que ver con el tema de la inversión en infraestructura. Hace un tiempo, un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, o creo que fue del Banco Mundial, expresó que si nuestros países querían dar el salto al desarrollo, tenían que mirarse en el espejo de los países que en Asia dieron el salto al desarrollo. Y lo que ellos decían era que en esos países, para dar el salto al desarrollo, por ejemplo, Corea del Sur tuvo que invertir todos los años a nivel de gasto público alrededor del 7% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Para poder salir a camino, había que tratar de lograr que la inversión en infraestructura todos los años fuera de un 7% si queríamos realmente acercarnos al nivel de infraestructura que tenían esos países. ¿Qué es lo que uno ve cuando analiza el problema de la infraestructura en América Latina? Penoso. Cuando, por ejemplo, se analiza lo que está invirtiendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en infraestructura, y aquí se incluye inclusive la parte que corresponde al sector público, yo creo que está en el libro, eso no llega ni siquiera al 2.5% del Producto Interno Bruto, incluyendo la inversión del sector privado. De manera que si lo segregamos y vemos lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión solamente del sector público, ustedes se van a encontrar que en el caso de Argentina, México, Brasil y Perú, la inversión pública en infraestructura no llega ni siquiera al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, si estamos tomando como modelo el planteamiento de que en Corea para dar el salto cualitativo se tuvo que invertir alrededor del 7% del Producto Interno Bruto todos los años en infraestructura, y estos países no llegan ni siquiera al 2%, ese para mí es otro de los grandes desafíos que hay en América Latina. ¿Cómo vamos a abordar? Pero además en países, reitero ya, porque es un elemento que por lo que digo que hay que sentarse a evaluarlo, en países donde ya el gasto público es importante, porque en el caso de Argentina estamos hablando de un país que tiene gasto público del orden del 34% del Producto Interno Bruto. Brasil también del 34% del Producto Interno Bruto. México un poco menos y Perú un poco menos. Pero ya esos dos países, o sea, son países que tienen niveles de gasto público propios de países desarrollados. Por ejemplo, Chile y Colombia, que invierten un poco más que Argentina, México, Brasil y Perú, apenas superan el 2% del Producto Interno Bruto. Y esto lo traigo a colación porque uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el presidente, que yo espero que algún día se lo recuerden, es que con todos los problemas que hemos tenido, ha tratado de mantener el nivel de inversión pública en infraestructura en alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, nosotros somos de los países de América Latina que más estamos invirtiendo en infraestructura en la región. Y por eso ustedes ven las transformaciones que se han producido aquí en la ciudad de Santo Domingo y en todo el país. Yo diría que eso, el tema de la educación, el tema de la infraestructura, y si a eso obviamente le agregamos el tema institucional, que ustedes lo abordan muy bien en el libro, yo creo que son los temas a los que hay que prestarle atención para que real y efectivamente le podamos dar respuesta al hecho, le podamos dar una respuesta positiva a esa situación de no convergencia que exhibe la región desde el año de 1950 con los Estados Unidos. Así que muchas gracias, yo creo que esos son mis comentarios.
verdad que Don Temo nunca nos defrauda, siempre nos pone a volar, esta vez complementando lo que había dicho don Carlos previamente, que nos dio más bien una visión desde satelital de la región como un todo. Don Temo nos agarró como en una especie de transbordador y nos fue llevando país por país y transversalmente, tema por tema, con relación a esos países, y nos dio una visión muy concreta en esos temas transversales de la situación país por país. Y destacó algunas cosas, como siempre uno aprende muchísimo con él, cosas que uno a esta edad todavía sorprende con la enseñanza que Don Temo, el profesor en Don Temo siempre sale, y eso lo agradecemos mucho. Ahora vamos a tener al director de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD en la República Dominicana, don Jean-Marc Ligier. Él posee un diplomado de una maestría en Economía del Desarrollo. Empezó su carrera como agregado cultural en la Embajada de Francia en Bangladesh, para luego entrar en la AFD en 1994. Ocupó varias funciones en la sede de la AFD en París, tal y como ser el encargado de negocios en el polo bancos de Proparco. Proparco quiere decir Promoción y Participación para la Cooperación Económica. También estuvo trabajando en Costa de Marfil, Gabón y Marruecos, donde fue responsable de la oficina de Proparco en Casablanca. Con ustedes, el señor Jean-Marc Ligier, director de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD en la República Dominicana. Démosles un fuerte aplauso. Gracias. Señor Presidente de la República, señor Ministro, estimado Carlos, amigos, amigas, buenas noches. No voy a hablar mucho para dar un poquito un espacio de diálogo, de intercambio entre nosotros, pero para mí es un gran placer de estar con ustedes para compartir sobre esta presentación de un libro que cuenta para la AFD. Este libro del Instituto de las Américas, que es para nosotros una referencia de nuestra acción en el continente de América Latina. Antes de empezar voy a precisar un poquito el contexto de este libro, porque quizás va a haber algunas frustraciones que no hay la República Dominicana, que no habla mucho de la República Dominicana o que no habla mucho del Caribe, o no sé qué. Bueno, no hay muchos temas como agricultura, política industrial. Bueno, la explicación es que para la AFD nuestra posición en el continente América Latina es totalmente nueva. Antes de intervenir en el continente América Latina, bueno, como el señor presidente de la República lo mencionó, en el Caribe todo es aquí donde todo ha comenzado. Para la AFD también fue en el Caribe que nuestro trabajo ha comenzado, en la República Dominicana, en Haití, pero también en departamentos ultramar de Francia. Y para nosotros América Latina, el continente, fue para nosotros un continente un poco nuevo para una institución como la AFD. Y para precisar nuestra estrategia en este continente, pedimos a la institución, al Instituto de las Américas, de hacer este trabajo para hacer un marco de nuestra estrategia en este continente. Entonces, es un libro sobre el continente de América Latina, pero sin mucho hablar del Caribe, porque es otra cosa, y voy a hablar después del Caribe. Y también fue un libro sobre temas que interesan a la cooperación internacional y sobre todo las áreas que concernen la AFD.
Sobre el Caribe, estamos en proceso de hacer un libro especial con el CEPAL, la CEPAL, y también con el apoyo del Instituto de las Américas, que vamos a hacer una primera versión en los próximos meses. Y también con Carlos y el Instituto de las Américas vamos a hacer otra versión de este libro. Y me parece bien que para hacer una nueva versión que hay un espacio más grande para el Caribe. No sé si es en tu visión también. Y también hablar de temas que no había en detalle en este libro. Puedo destacar que la política industrial no había mucha cosa sobre eso, la agricultura, educación, salud. Bueno, hay mucho, pero es un tema tan grande que es difícil de poner todo en un libro. Es porque vamos a hacer una nueva versión de este libro para elargir, a ampliar el perímetro de este estudio. Voy a dar o hablar un poquito sobre los desafíos de desarrollo del continente y del Caribe del punto de vista de un donante como la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo. Nuestra cooperación, a la luz de este libro, pero también en el marco de la elaboración de nuestra estrategia, se puede resumir en una fórmula que es apoyar un crecimiento verde y solidario. No sé si conoce la fórmula, señor ministro. Bueno, es una fórmula como los donantes saben bien hacer. Es para nosotros también un desafío para entender lo que significa apoyar un crecimiento verde y solidario. Voy a explicar o explicitar estos conceptos. El apoyo al crecimiento. Bueno, es evidente que no podemos haber un desarrollo de un país sin el crecimiento, y uno de los vectores del crecimiento es el sector privado. Es porque al nivel de la AFD hay una acción fuerte para apoyar las empresas, especialmente los bancos, que son canales para financiar las empresas privadas y las inversiones. Por ejemplo, en este país, la República Dominicana, desde hace 3 años, los compromisos de financiamiento para los bancos son de casi 100 millones de dólares. Y no podemos hacer un desarrollo de un país, un crecimiento de un país sin inversiones, como el señor ministro lo mencionó, y no podemos apoyar el desarrollo de un país sin un sector bancario financiero fuerte. Entonces es el primer concepto, el apoyo al crecimiento. El segundo concepto es el crecimiento verde. Verde, medio ambiente. Bueno, los desafíos de medio ambiente podemos verlos a 2 niveles, el nivel mundial y el nivel local, regional. Al nivel mundial, como donante, como institución de desarrollo, estamos o participamos a los debates internacionales, y podemos decir que al nivel de América Latina hay una implicación, se dice, una implicación en los debates internacionales muy grande, y vamos a ver con mucha esperanza la posición de Brasil, por ejemplo, en la próxima conferencia Río más 20. Es al nivel mundial. Al nivel local, al nivel regional,
los asuntos de medio ambiente son casi siempre en una posición al lado de asuntos de desarrollo, o vamos a decir, al lado de asuntos de lucha contra la pobreza, de desarrollo económico y social. Y lo que es difícil para todos los países de desarrollo y también de países industrializados, el asunto es de ver cómo podemos integrar en un modelo de desarrollo los asuntos de desarrollo social y económico con los temas de medio ambiente. Hay siempre como una dicotomía entre la política medioambiental y la política de desarrollo social y económica. Y para nosotros como donante hacemos proyectos en un marco global, integrado, que integra los temas económicos y sociales y de medio ambiente. No voy a ir mucho en los detalles para dar espacio de intercambio, pero es la idea. Un crecimiento solidario. Un crecimiento solidario para nosotros como donante, y a la luz de este estudio hay cuatro temas para nosotros. El primer tema es educación, salud, especialmente, no es exactamente los sectores de salud y de educación, pero el asunto principal, más importante, es el acceso de la población a la salud y a la educación. Y es porque como en un país como la República Dominicana hacemos mucho en el término de créditos educativos o programas sociales de acceso a la salud, como socio, por ejemplo, con Sedimat. Pero es un asunto esencial de desarrollo de un país. No es solamente el desarrollo del sector de la salud y de la educación, pero la problemática de acceso a estos servicios. El segundo desafío en el término de crecimiento solidario es para nosotros un punto focal de su libro, es el manejo de las ciudades de América Latina y aquí de Santo Domingo. Hay problemas de movilidad, de seguridad, de vivienda, de apropiación de la ciudad por la gente desde el centro histórico. Y hay un asunto de preservación del patrimonio histórico de las ciudades. En su libro había muchas pistas de reflexión sobre eso, y para nosotros en América Latina, en Colombia, en Brasil, en México, son asuntos de colaboración, de cooperación muy fuerte. En Bogotá, en Medellín, aquí en Santo Domingo, con el apoyo al plan de transporte urbano de la ciudad. Y es realmente en el marco de lo que hablamos, crecimiento solidario, un tema esencial, el manejo de las ciudades. Otro desafío en el marco de un crecimiento solidario es el reordenamiento del territorio nacional. Hay, como el libro lo mencionó, América Latina es un continente donde la desigualdad es la más fuerte en el mundo, y en términos de la desigualdad es una desigualdad de distribución de la riqueza nacional, pero también hay un asunto sobre diferencias entre la capital y las provincias, o entre ciudades de un país. Y es porque la FD es
para nosotros, un donante como la Agencia Francesa de Desarrollo, es un tema importante de trabajo, y es porque el año pasado hicimos aquí en el país un seminario sobre específicamente este tema de no descentralización política, pero descentralización económica, o por lo menos un manejo de promover el desarrollo local en los países. El cuarto desafío, en el marco de un crecimiento solidario, es la desigualdad económica con muchos países del continente y del Caribe, donde hay un modelo económico dual con un sector informal y un sector formal muy fuerte. Y es un modelo económico como otros, pero realmente es una característica de estos países con dos niveles y dos sistemas muy distintas entre el sector formal y el sector informal. Y el desafío para los países, con el apoyo de donantes como nosotros, es de ver cómo podemos hacer puentes entre los sectores y promover la inserción económica de la población. Las microfinanzas pueden ayudar la inserción económica de la población, pero no es la única política o la única manera de responder a esta problemática. Para terminar, me gustaría reubicar estos desafíos para los países y para nosotros como actor de cooperación. Me gustaría ubicar también esta problemática en la situación demográfica. Hay un capítulo muy importante en el libro sobre la situación demográfica del continente. Y para nosotros depende de los países, pero hay muchos países donde estamos al final de la transición demográfica, lo que significa que hay una población muy joven, pero que este periodo no va a durar mucho. Es durante una ventana muy corta, que es un poco similar a lo que vivimos en Europa con el baby boom en los años 60. Es de una manera una ventaja muy fuerte para los países porque hay una población joven que puede representar una fuerza de labor muy importante. Hay una dependencia demográfica más baja, pero no va a durar. Y es durante un periodo muy limitado que podemos inscribir una acción, una estrategia de desarrollo con los temas que presentó. Después, en 20, 30 años, va a haber un envejecimiento, gracias, de la población con otros problemas que me parecen más graves que los temas que tenemos que manejar ahora, durante este periodo. Muchas gracias a todos. De la manera que vamos a continuar vamos a dar espacio para 3 preguntas, no 3 charlas, 3 preguntas, no comentarios, a don Carlos o cualquiera de las presentaciones. Es interesante, 2 observaciones al señor Jean-Marc, de que además de ver la parte demográfica, veamos un poco la parte psicográfica. Hay toda una serie de estudios que vienen lanzándose hace ya más de una década, de que hay unas 7 u 8 mentalidades a nivel de América Latina, formas de ver
La juventud tiene una forma en Brasil, Centroamérica tiene otra forma, en Chile tal vez y Perú, y es importante ver eso. Y además, bueno, como Agencia para el Desarrollo de Francia, pues claro, está para servir a los intereses nacionales de Francia. Es desde esa perspectiva que se ve. Y no podemos esperar que sea desde el punto nuestro. Pero sí sería interesante que más que mirando hacia atrás, miráramos los desafíos de América Latina o del Caribe, en el caso del segundo estudio, de cara a la nueva economía que viene surgiendo en el siglo XXI. Porque estamos en el ocaso del viejo modelo económico, de viejos paradigmas. Europa está sufriendo eso más que nadie. De aquí va a surgir hay toda una serie de industrias que van a seguir en decadencia o estancadas, y hay toda una nueva serie de industrias que en Europa, en Asia, en el norte de Estados Unidos, en el norte de América, sobre todo en Estados Unidos, y en nuestro país se van a venir surgiendo. Y esa no tenemos muy claro cuáles son. Entonces, si nos vamos a pensar en la agricultura y la industria, que no dejan de ser importantes, podemos pasar del alto aquellas cosas que son las que posiblemente nos van a ayudar a cerrar esa desigualdad y impulsar el desarrollo. Bueno, tenemos entonces 3 preguntas, vamos a tomarlas todas juntas para los charlistas y luego el presidente se va a dirigir a nosotros con algunos comentarios que él quiere hacer. Hay un micrófono ahí atrás, si pueden subir la mano e identificarse, se lo vamos a agradecer. Todo quedó claro, parece, nadie quiere... Bueno, pues entonces, señor presidente, el micrófono es suyo. Aquí está, bueno, acá. Ya estoy cerca de aquí. Bueno, pues yo quisiera primero empezar por felicitar a los panelistas por sus exposiciones que fueron muy claras y que nos permiten tener una especie de, yo diría, de visión conjunta de toda América Latina en diferentes ámbitos de lo económico, lo social, lo demográfico, infraestructuras, en fin, yo creo que nos brinda un panorama de la situación en América Latina y por supuesto se nos ofrece un modelo de desarrollo, que lo explicó muy bien Jean-Marc cuando dice, bueno, el libro parte de la premisa de promover un modelo de desarrollo verde y solidario. Bueno, entonces efectivamente hay una perspectiva de cómo desarrollar un modelo que permita armonizar el trabajo productivo con la preservación del medio ambiente, que es una tensión que tenemos hoy día en República Dominicana y lo tenemos en toda América Latina. A veces se nos presenta, por ejemplo, un proyecto de desarrollo turístico y nos entusiasmamos con la idea de que va a ser una gran inversión, que va a permitir crecer el sector turístico, pero entonces nos enojamos porque en el Ministerio de Medio Ambiente lo retienen por un año y los inversionistas se impacientan, se enojan y se van. Y bueno, ahí viene entonces el problema, ¿cómo podemos armonizar estos grandes proyectos de inversión con una protección y preservación del medio ambiente? Ahí tenemos un desafío de cómo hacer esto. Pero creo que es una visión estratégica clara por la cual hay que apostar. Porque sin duda alguna estamos viviendo a escala planetaria una crisis ecológica. Y en el Caribe lo estamos sintiendo, ¿no? El cambio climático se siente en nuestra región por la frecuencia de los huracanes, de los desastres naturales, la frecuencia y la intensidad con que esto se está produciendo. Es increíble la forma en que hemos visto en los últimos meses cómo se repiten terremotos en toda América Latina y en distintas partes del mundo. De manera que no cabe duda que hay un problema en el planeta que ha tenido que ver con la pérdida de terreno boscoso como consecuencia de la deforestación, que tiene que ver con la emisión de gases tóxicos. Es indudable que esta combinación de factores, pérdida de biodiversidad, ha generado un problema en todo el planeta que lo estamos resintiendo y que va a requerir cambios fundamentales, sobre todo en lo que tiene que ver con reforestación, es decir, arborización del planeta. Cada vez que perdemos árboles, lo que estamos diciendo es que hay menos oxígeno en el planeta y por tanto pérdida de vida. Estamos hablando de contaminación acuática por igual, es decir, es todo el planeta que está contaminado y va a exigir cambios de paradigmas sustanciales en lo que tiene que ver con energía, cambio de combustibles fósiles, energías no renovables, que es los próximos 20, 30 años.
no solamente es el uso de energía eólica, por un lado, energía solar, es también la energía del hidrógeno, con lo cual ya hay un gran avance, grandes experimentos de cómo desde el agua, la extracción del oxígeno del agua, nos va a permitir generar energía. De manera que este es un campo, el campo de energía, donde se están haciendo inmensos avances y habrá grandes cambios en los próximos 20, 30 años. Pero yo quisiera concentrarme aquí solo en algunas de las ideas que se han expuesto, porque también es un poco el desafío de República Dominicana. Y parto de la premisa de Carlos, que ya se reconoce en todas partes, y fue de lo que se trató, por ejemplo, en la cumbre de Cartagena. Uno escuchaba a cada uno de los jefes de Estado intervenir, y la premisa es, en los últimos 15 años en América Latina hemos avanzado. Y eso es ya irrefutable. Usted llega a cualquier país de América Latina y mira, esto ha cambiado. Ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Bueno, porque lo que teníamos antes era un problema, en primer lugar, de una situación macroeconómica inestable, hiperinflación, déficits fiscales, falta de crecimiento, alta deuda pública. Yo creo que hemos puesto todo esto en un marco diferente en América Latina. Hoy nuestras economías han venido creciendo, los déficits han disminuido, no hay problema de hiperinflación, las tasas de interés son manejables, no hay problemas de tasa de cambio. Es decir, todas las variables macroeconómicas en América Latina, en sentido general, están controladas. Y eso ha permitido un crecimiento sostenido en el tiempo, por vez primera en nuestra historia. Nunca desde la independencia hasta el momento actual se había logrado periodos tan sostenidos de crecimiento económico con los niveles de crecimiento. Y eso ha permitido entonces la inversión, aunque está muy por debajo, como ha dicho Temístocles, de lo que se hace en Asia, pero no es menos cierto que ya uno llega a los lugares y ha habido cambios en términos de infraestructuras. Las ciudades van cambiando. Hay un entorno distinto, hay una tendencia hacia la modernización en todas partes en América Latina, porque también está el fenómeno de la interconexión global. Muchas veces no hay la inversión desde dentro, pero habría que estudiar también el volumen de la inversión extranjera directa como una variable importante, porque uno ve en todas partes la presencia de las cadenas comerciales globales. Aquí, por ejemplo, ya hoy día tenemos Carrefour. Hay una presencia comercial francesa, pero 15 años atrás no veíamos las cadenas de fast food, por ejemplo, que usted ve hoy día, los McDonald's, nada. Eso, digamos, nos permite ser parte como de un planeta globalizado que no teníamos. Los grandes, las cadenas comerciales, los malls, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años estaba con Temístocles en Puerto Rico. Esto lo recordamos siempre. Estábamos en el Mall de las Américas en San Juan de Puerto Rico. Y yo le decía, Temístocles, el día que tengamos algo como esto en Santo Domingo, él dice, imposible, eso no será posible. Y sí, recuerda esto, Temo, ¿no? Naturalmente él me lo decía con otro argumento. Su tesis es que ese modelo es insostenible, en el sentido de que hay un hiperconsumismo que hará que esto sea imposible en el planeta y tal vez tenga la razón a largo plazo. Yo creo que le gané el pleito a corto plazo. En el corto plazo hemos visto cadenas comerciales, ¿verdad?, de las grandes tiendas comerciales, pero eso no solamente es en Santo Domingo, y eso usted lo ve donde quiera. Usted va a Guatemala, está en Guatemala, usted va a Costa Rica, está en Costa Rica, y eso está en todas partes. Entonces ha habido un cambio real, ¿no?, en términos de infraestructura, de modernización, en el sistema de transporte. Todavía estamos avanzando mucho en esto, pero pensar que en Santo Domingo hay un metro, pero ya en Panamá lo están haciendo. En Panamá ya quieren hacer el metro al modelo, no quieren, lo están haciendo. Pero los candidatos a la alcaldía de Bogotá vinieron a Santo Domingo hace 3 meses para estudiar el modelo nuestro y hacer el metro de Bogotá. Entonces se aprende de experiencia lo que hace el otro y eso se va de alguna manera también ramificando. Si usted proyecta los próximos 10 años en República Dominicana, tendremos un PIB, yo podría más o menos proyectarlo, por encima de 120 billones de dólares en la próxima década, lo que indica que es algo fenomenal, o sea, es algo extraordinario lo que está ocurriendo. Ahora, si hemos logrado estabilidad y tenemos una capacidad de multiplicación de la riqueza, ¿dónde están nuestros problemas?
Aquí yo creo que nos trasladamos a los desafíos de inicio del siglo XXI. El tema político quedó atrás. En América Latina vamos hacia democracias que va a implicar estados democráticos de derechos sociales consolidados. Aquí no debe haber problema de elecciones, ni libertad de expresión, ni libertad de movimiento. Aquí no hay presos políticos, aquí no hay exiliados, aquí no se tortura. Aquí el Estado no está abusando del ciudadano y si lo hace hay mecanismos jurisdiccionales de cómo corregirlo. Entonces, si hay estabilidad, hay crecimiento y el tema institucional ha quedado resuelto de cómo se accede al poder. Ni hay guerrillas, ni hay golpe de Estado. Ni hay presos, ni hay exiliados. Esto tiene que ser por voluntad libérrima de la población, cada 4 años con participación de las fuerzas políticas, acceso a medios de comunicación, poder expresar sus ideas. El tema está claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la pobreza y la desigualdad social. Y ese es un tema más complejo, obedece a muchas causas, pero que por vez primera lo podemos enfrentar de manera eficaz. ¿Por qué? Porque también ya sabemos cómo es que hay que resolverlo. El tema de la movilidad social ascendente en cualquier país, primero es un tema de educación. Primero es un tema de educación. Ahora tenemos el desafío, y Temístocles lo decía muy bien y ha sido uno de mis argumentos, que la educación no solo se resuelve porque aumento la inversión, porque está comprobado que no hay correlación entre volumen de inversión y desempeño educativo. Y hay ejemplos muy recientes. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el gobierno del primer ministro Tony Blair triplicó la inversión en educación en el Reino Unido y cuando fueron al examen PISA, los estudiantes británicos descendieron en los resultados, incluso por debajo de estudiantes de Europa del Este. En Francia, ustedes conocen muy bien, en Francia la inversión en educación es el 7,8% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, hoy en Francia se habla, porque veo las publicaciones, que las escuelas se han convertido en fábricas de generación de cretinos. Entonces, eso en el lenguaje de los franceses, lo estoy traduciendo, son fábricas de creación de cretinos. Y por tanto, lo que se está planteando es una renovación de todo el sistema educativo francés, porque hay una profunda insatisfacción en Francia, que es un país productor de cultura, histórico. Bueno, pero ¿y cuál es el debate en Estados Unidos? Que ellos invierten por estudiante $35,000 al año, que es el doble de lo que se hace en Corea del Sur, que invierte $15,000, $20,000 por año per cápita por estudiante, y sin embargo los estudiantes coreanos están muy por encima de los norteamericanos en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías en general. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? A mí me parece que el problema fundamental es el paradigma del modelo educativo. Lo que conocemos hasta ahora es el modelo educativo masificado de la sociedad industrial. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos pasando a un modelo educativo de la sociedad del conocimiento. Y en ese tránsito de un sistema educativo de sociedad industrial hacia la sociedad del conocimiento, nadie lo tiene enteramente claro, sino que estamos avanzando en esta dirección. Y hay proyectos, hay iniciativas. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando del sistema STEM. STEM es en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ya hay escuelas especializadas en esto desde primaria, bajo la tutela de universidades. Yo, por ejemplo, vi en Nueva York una escuela secundaria que está siendo tutelada por la Universidad de Columbia, especializada en esto, en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Una escuela puramente experimental. El día que estuve de visita, la tarea que tenían que desarrollar los niños, los adolescentes que estaban allí, la tarea que le pusieron fue la siguiente. Ellos tenían que resolver cómo se lanzaba un huevo de gallina, desde el 5º piso de un edificio y que al llegar a tierra no explotara. ¿Cómo resolver ese problema? Y cuando vi, bueno, ¿y cómo lo resolvían? Inventaban hasta un paracaídas para el huevo, ¿no? Otro inventaba colocar el huevo en una caja de zapatos bien acolchada para cuando cayera no se rompiera, estimulando la imaginación, estimulando la creatividad. Que por supuesto, yo, digamos, como el tema educación siempre me ha apasionado, lo que he llegado a entender es lo siguiente, es una combinación de factores. Hoy día, por ejemplo, cuando se apuesta por la imaginación y por la creatividad,
se condena la memorización, y no es correcto. La memoria juega un papel. Yo pienso que la persona que es capaz de captar información y almacenarla, la memoria es muy importante. Lo que no podemos reducirlo solo a la memoria, de que yo repita mecánicamente lo que he integrado. Además de memoria, hay que desarrollar, digamos, herramientas analíticas, capacidad de colocar la información en perspectiva y en contexto. Y a partir de ahí yo poder jugar y extrapolar y transferir lo aprendido hacia otros ámbitos. Eso es lo que hay que aprender y eso es lo que la escuela debe enseñar. Transmitir la información y el uso y aplicación de la información, pero para la información necesito desarrollar memoria. Y la memoria es una expresión de la inteligencia. Alguien me diría, bueno, pero ¿para qué necesito memoria hoy día? Nada más le doy al doctor Google y me da toda la información que quiero. Sí, pero no basta. Es decir, la máquina no me va a resolver los problemas. Como ser humano yo tengo que integrar la información. Pero insisto, la información no es conocimiento. La información es un dato. El dato tiene que adquirir valor y significado. Y para eso yo tengo que tener la capacidad y la formación de hacer de eso una herramienta analítica que finalmente tenga como objetivo la aplicación. Porque si yo no puedo aplicar el conocimiento al mundo de lo real para transformarlo, eso no es un conocimiento que tenga valor. Entonces, el desafío del sistema educativo en la República Dominicana, en América Latina, en Francia, en todas partes, es justamente cómo desarrollamos la sociedad del conocimiento. Eso, por una parte, puede ser relativamente fácil en la medida en que estamos entrando hacia un fenómeno de globalización de la educación y el uso de las tecnologías, sobre todo el e-learning. Si ustedes toman, lamentablemente, aquí lo que tenemos es un problema de desigualdad cultural lingüística, porque hay también tendencias hegemónicas culturales en el mundo de las redes y en el mundo de las tecnologías. Y hay un predominio de la cultura anglosajona hoy día. Si usted toma, por ejemplo, las aplicaciones de Apple y entra, en Apple usted tiene iTunes, y en iTunes está iTunes Universities, ¿no? Universidades. Pero ¿cuáles son las universidades que están en iTunes? Todas son del mundo anglosajón. Usted desde Harvard, a NYU, a Cornell, a Stanford, UCLA, todas están. Lo interesante es que sus cursos están en línea y usted puede acceder gratuitamente a un curso sobre biología molecular que están dando en la Universidad de Cornell, al día. Usted puede entrar a un curso sobre física nuclear que están dando en Stanford, al día, porque ya para ellos el problema de colocar el curso en línea y que cualquiera lo vea gratuitamente no es problema, porque no va a tener el diploma. Para ellos la parte comercial es que habría que pagar para obtener el título, pero si alguien lo que anda buscando es conocimiento, sin importarle el diploma, tiene acceso gratuitamente al conocimiento. El MIT acaba de anunciar que colocará sus cursos regulares en línea con el syllabus e incluso con el video de las cátedras que se van dando. Esto es una revolución. Nunca antes en la historia de la humanidad se podía tener acceso al más alto nivel educativo que existe en el mundo gratuitamente, 24 horas del día, 7 días a la semana, y lo puede tener hasta en su teléfono móvil, pero en inglés. ¿Dónde está en este caso la francofonía? 900 universidades del mundo de la francofonía no están en línea. Lo que vemos en el caso del mundo hispánico, sobre todo iberoamericano, es universia.es, que es una red de universidades del mundo iberoamericano, pero no coloca los cursos en línea. Es simplemente un intercambio de información de qué hacen las universidades, pero no hay cursos en línea. Entonces yo lo que estoy viendo es la hegemonía lingüístico-cultural del mundo anglosajón sobre el mundo de la francofonía, el mundo iberoamericano, y me imagino que también del mundo árabe y del mundo asiático, porque hay un predominio de esto. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si estamos avanzando hacia la sociedad del conocimiento, y la escuela tendrá que modelarse como esto, el poder acceder hoy día a estos niveles de información gratuitamente por vía de la red puede ir resolviendo este problema. De lo que se trataría, en segundo término, a mi modo de ver, es la formación de docentes. Hay que prestarle especial interés a la formación de maestros, porque son los maestros los que van a ser los reproductores del saber.
Y aquí sí que se va a requerir, primero, desarrollo curricular. ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñar y para qué? Y yo digo, yo no quisiera extenderme con una charla aquí, yo le prometo hablar de esto otro día, pero no quiero dejar de decir lo siguiente, porque es un tema complejo y donde vamos a tratar de resolver, digamos, lo que está pendiente en nuestra agenda de desarrollo, que insisto, es el tema de la pobreza y de la desigualdad, que empieza por resolverse por el tema de la educación. Pero la educación, vamos ahora a la educación superior, cuando uno ve los países desarrollados, tienen dos niveles. El nivel de las élites, que están formadas para dirigir, y el nivel de aquellos que lo que buscan es insertarse simple y llanamente al mercado laboral. Para resolver la pobreza, un primer paso es cómo vamos a adiestrar a la gente para que pueda trabajar. Y aquí tenemos una crisis del sistema educativo, porque en América Latina y en la República Dominicana, usted se gradúa de licenciado y de doctor de lo que sea, y usted no sabe trabajar, porque no se le ha enseñado el método de cómo usted se inserta al mercado laboral. Entonces, eso lo vamos a empezar a resolverlo. Yo creo que estamos en el camino con el Instituto Tecnológico Comunitario, el primero que vamos a inaugurar próximamente, y que en el futuro deberíamos tener estos institutos a nivel regional, pero yo diría también conectado con los institutos politécnicos, tipo Loyola, a nivel de bachillerato, y ya luego a nivel universitario con los técnicos comunitarios. ¿Y qué vamos a tener ahí? Gente que se va a especializar en metalmecánica, en refrigeración, en electrónica, en electricidad, este tipo de cosas que le va a dar destrezas para el trabajo conforme a las necesidades que tienen las empresas. Entonces, por la educación vamos a resolver el primer problema que tenemos acá, que es el tema del empleo. La educación técnica me va a resolver el tema del empleo. El empleo me va a generar el ingreso fijo a la familia. Y el ingreso fijo a la familia, entonces, deberá proveer la solución al otro problema que tenemos, que es el tema de la vivienda digna. Claro, los gobiernos tendrán que intervenir. Un fondo especial, que hablando con nuestro candidato y hablando con el propio Temístocles, creo que lo podemos resolver con miras hacia el futuro. Porque el problema que hemos tenido aquí en los últimos años, la crisis financiera del año 2003, hablo del caso dominicano ahora, que nos ha obligado a una recapitalización del Banco Central, que cada año crece lo que hay que transferirle de ingresos fiscales al Banco Central para resolver un problema cuasi fiscal. Este año, por ejemplo, 2012, tenemos que pasarle al Banco Central 25.000 millones de pesos. Es una barbaridad. Pero es porque hemos querido resolver el tema en 10 años. Vamos a hacerlo a 20 años, porque ya hay una solidez de los bancos en República Dominicana. Hagámoslo a 20 años, o a 30 años. Chile lo resolvió a 30 años. Argentina lo está planteando ¿en qué tiempo? Y no lo ha resuelto. Porque tampoco el problema es que hay que resolverlo, sino gerenciarlo. Es gerenciarlo, que sea estable, que haya confianza y que haya solidez. Bueno, en lugar de pasarle 25.000 o 30.000 millones, que sería en el 2013, pasemos la mitad. Y tomemos 15.000 millones y creemos un fondo especial para medianas, pequeñas y microempresas. Entonces, el programa de emprendedurismo y de incubación. Vamos entonces a tomar estos jóvenes que están saliendo de las universidades, vamos a crear un capital semilla para que se pueda crear una pequeña o mediana empresa. Naturalmente no lo podrán hacer solos, no lo saben, es la primera vez que lo hacen. Necesitan el coaching, necesitan la tutoría, hasta que la empresa nazca, ¿verdad?, tenga cierta vitalidad y pueda crecer sola. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos entrenando la fuerza laboral para que aprenda, tenga las destrezas laborales, le estamos financiando la creación de la empresa, ¿verdad?, y por esa vía estaríamos generando el empleo. Yo creo que en los próximos 3 años, con el nivel que ya tenemos, la República Dominicana, con este modelo que estoy hablando, podría reducir la tasa de desempleo por vez primera en nuestra historia por debajo de 2 dígitos. En el año 2000, cuando terminamos el gobierno, era 13.5. Subió a 19 con la crisis. La hemos bajado de nuevo a 13.5. 4 años más de estabilidad con crecimiento y programas proactivos para generación de empleos
podríamos tener la tasa de desempleo por debajo de un 10%, y ya sería un gran paso de desarrollo para nuestro país. Entonces coincido con el estudio de que hoy día es un tema de educación, de generación de empleos, de la vivienda, ¿no?, que hay que procurar, y el desarrollo de las ciudades. Con respecto a las ciudades, y con esto termino por hoy, el tema demográfico. El tema demográfico porque 50 años atrás, República Dominicana, como toda América Latina, era 70% rural y 30% urbano. Hoy día la pirámide se ha invertido. Hoy día es 70% urbano y 30% rural. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué diferencia hay entre Europa y América Latina con respecto a esto? En Europa, el proceso de urbanización fue al mismo tiempo un proceso de industrialización, pero llevarlo a cabo se tomó 200 años. Es un proceso de 200 años, 2 siglos en Europa, de urbanización e industrialización. ¿Qué ha pasado con nosotros y qué ha pasado con América Latina en general? ¿Por qué las ciudades latinoamericanas son ciudades duales? Yo digo, donde se combina el siglo XXI con el siglo XIX, donde vemos el Mercedes-Benz de último modelo con la carreta y el burro. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso nuestro se dio un proceso acelerado de urbanización con insuficiencia de industrialización. Y por tanto, la gente que venía del campo hacia las ciudades, en lugar de trabajar en una industria, terminó, digamos, en la economía informal, viviendo en barrios marginales. Aquí la industrialización, esto yo lo sé muy bien porque viviendo en Villa Juana lo tenía muy claro, la industrialización pasaba por la avenida Máximo Gómez. Todas las industrias estaban en la Máximo Gómez. La fábrica de clavos Enriquillo, el café Indubán, la chocolatera Embajador, Fasaco, Colgate, la manicera, la cementera, toda la industria dominicana pasaba casi por el frente de mi casa. Entonces, lo recuerdo muy bien, esa era la cosa. Pero no todos podían conseguir un empleo en esas industrias. Y por tanto, ¿en qué caían? El desempleo, pero ¿cómo sobrevive la gente cuando está desempleada? Entonces, la gente cuando está desempleada monta una paletera o anda vendiendo frutos por la calle en un triciclo, los tricicleros, los motoconchistas, los paleteros. Esa es la informalidad de gente que vino del campo, que ha migrado hacia la ciudad, que no logró insertarse en un empleo seguro y que hoy representa ese 40% de la economía dominicana y el 40% de la economía latinoamericana, que es economía informal. El desafío es cómo pasamos de esos motoconchistas y de esos paleteros y de esos tricicleros, cómo los integramos a la economía formal. Ese es el tema de América Latina, el próximo paso hacia el desarrollo, y creo que una institución como la Agencia Francesa de Desarrollo perfectamente puede hacer una gran contribución para que sigamos focalizados, ¿no?, en los temas más importantes de América Latina, de República Dominicana, y sobre esa base poder decir en los próximos 15 o 20 años, porque estos son procesos más largos, no se resuelven con el ciclo electoral de 4 años. Por suerte aquí tenemos una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2030 que aborda estos temas. Y si somos sistemáticos y aún habiendo alternancia de poder con partidos políticos, todos nos comprometemos a ejecutar eso, al cabo de cierto tiempo podemos ver los resultados. Entonces sí, yo creo que el tema fundamental hoy día es un tema de desarrollo, porque el tema de la democracia, lo que estamos es perfeccionándola, lo que estamos es haciéndola más fuerte, pero hoy día no hay un problema de democracia en América Latina en sentido general. Lo que hay es un problema de desarrollo, del modelo de desarrollo, que es en realidad un problema estructural, histórico, que está muy acentuado, pero que sin duda alguna puede tener solución con estas ideas claras, ideas, digamos, enunciados, convertidos en proyectos e iniciativas. Si yo hablo, por ejemplo, de innovación, ¿de qué exactamente que estoy hablando? ¿Qué es lo que yo voy a innovar? Si estoy hablando de productividad, ¿dónde es que yo quiero llevar la productividad? ¿Y en qué va a consistir eso? Yo diría, solo para terminar, convertir las grandes ideas en un banco de proyectos, en un banco de iniciativas, y que yo pueda decir, en tal sitio lo que hay que hacer es esto, en tal lugar es esto, y se financia de tal manera. Y yo creo que este texto, que lo veo muy importante, lo que hay que convertirlo justamente es en un plan
con iniciativas, con proyectos que podamos identificar y que podamos ejecutar. O sea, pasar de un plano puramente académico hacia un plano de aplicación de medidas y de proyectos que sean de interés para Francia y para el desarrollo de toda América Latina y de República Dominicana. Me disculpan la extensión de mi intervención, pero ustedes saben que es que a un político no le pueden brindar un micrófono. Gracias y felicidades.